En el 2025, el gobierno de Trump volvió a aplicar y acelerar medidas migratorias más duras y radicales. Border Patrol to repel the invasion of our country. And virtually all of them, including murderers, drug dealers, gang members, and people from mental institutions and insane asylums. It's in their genes, and we got a lot of bad genes in our country right now. Medidas o sus nuevas políticas incluyen expulsar a la gente de la nación más rápido sin antes llevar el caso ante un juez, con la mera justificación o idea de que así se está protegiendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas políticas migratorias han causado la separación de millones de familias, han causado el dejar en el abandono a los niños y niñas, a los infantes, no porque los padres quieren, sino porque estas políticas arrebatan a sus hijos, se los arrebatan. Además, las detenciones de estas políticas han sido violentas y se les han violentado los derechos humanos. Ya para entrar en materia, ¿qué derechos humanos en sí se les está violentando a los migrantes? A los migrantes se les está violentando el derecho a la unidad familiar, el derecho al debido proceso, el derecho a la libertad, el derecho a solicitar refugio, el derecho al trato digno y a la no discriminación. ¿Y cómo se les están violentando estos derechos? El derecho a la unidad familiar desde que se están quebrando y separando estas familias. El derecho al debido proceso desde que la detención es tan rápida que ni se hace un proceso, ni se hace un juicio. Y si se hace, el acusado no tiene ni defensor, no tiene ni cómo defenderse, no habla el idioma. Son tantas cosas que no es un proceso el cual es el digno. El derecho al trato digno, el otro derecho que se está violentando desde que cuando los detienen a base de violencia, a base de humillaciones. Todas esas condiciones en que los están tratando, están violentando sus derechos humanos de una manera muy atroz. Pero ¿cómo deberían de reaccionar o cómo deberían de responder los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos ante estos abusos de Estados Unidos hacia los migrantes? Bueno, cuando hay detenciones arbitrarias, cuando ocurre una detención arbitraria o cuando hay deportaciones masivas, estos sistemas internacionales y regionales intervienen dentro de la problemática para así proteger a las personas migrantes. Un sistema que entra en vigor ante estas problemáticas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe denuncias, hace públicas las audiencias, como también emite informes y da medidas cautelares para la protección para las personas que están en riesgo. Esta comisión en el 2025 emitió una audiencia por desapariciones y muertes en custodia y pidió que se respetara el principio de la no devolución como dato importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es otro sistema que claramente entra en vigor. Su principal función es dictar sentencias y, claro, dar opiniones consultivas. Sin embargo, el problema de esta corte es que Estados Unidos no reconoció su jurisdicción y aquí el problema es que esta corte no puede sancionar ni darle opiniones a Estados Unidos. Lamentablemente, esa es la situación de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y de las organizaciones universales, como lo son la ACNUR, la ONU y el CAT, su principal función es el investigar, recomendar y presionar diplomáticamente.
Estas organizaciones han advertido que la detención a terceros países causa la violación del derecho al refugio, como también esta práctica puede incurre en tratos inhumanos. Pero, ¿qué han logrado estas organizaciones? Como también, ¿cuáles han sido sus límites? Estas organizaciones han logrado el visualizar los abusos, han logrado el frenar algunas detenciones, como también han logrado la exigencia de la transparencia de las detenciones. Sin embargo, alguno de los límites de estas organizaciones es el problema con Estados Unidos, que no reconoce su jurisdicción, entonces tampoco reconoce sus opiniones. El caso, como ya lo había comentado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de algunas organizaciones. Pero ¿qué es lo que les falta hacer a estas organizaciones para que tengan un mejor rendimiento y un mejor efecto? Principalmente mejor coordinación entre organizaciones, más visitas in situ a centros de detención, como también más medidas cautelares a casos urgentes y seguimiento público para la rendición de cuentas. Bueno, y ahora, ¿cuál es el papel que toman las organizaciones civiles como también las ONGs hacia este tema de los migrantes? Las organizaciones civiles como las ONGs presentan denuncias, presentan amparos, presentan denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concientizan, hacen apoyos, hacen donaciones y como también recopilan información y investigaciones sobre datos sobre desaparecidos, sobre detenciones forzosas, y estas los ayudan y se las presentan a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para así ayudarlos con información. Finalmente, la pregunta sobre si el concepto de los derechos humanos se puede llegar a redefinir dado a estas políticas migratorias de Trump, la respuesta es que sí. Lamentablemente los derechos humanos eran límites del poder y ahora pasan a ser privilegios condicionados por ciudadanos o migrantes o estatus migratorio. Muchas gracias por la atención. My dad didn't do nothing. He's not a criminal. No, the Hispanic people not doing nothing bad. They're not stealing nothing. Experiencing my father taken away from me. A 6-year-old girl is turned over to the state, taken away from the foster family that has raised her for 4 years. I love you, Lexi! Democrat.